¿Cómo están todos? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Estamos con usted aquí. Quien les habla es la doctora Alexandra Beltré y mi compañera. Yo soy la doctora Heidi Reyes, neumóloga pediatra, especialista en medicina del sueño. Alexandra Beltré, neumóloga de adulto. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que aqueja mucho a la población y a la población tanto pediatra como la población adulto. Y más ahora que conmemoramos el Día Mundial del Asma. Entonces es un tema que prácticamente enriquece todas las inquietudes, tanto a nivel a la población infantil como a la población adulta. Además de esto, es un tema que la mayoría de los pacientes se achacan al principio de su edad, que son los niños, pero en los adultos también la podemos encontrar. El asma es una de las enfermedades más comunes de las vías respiratorias y por lo regular más fácil de tratar si la diagnosticamos a tiempo y si usamos el tratamiento adecuado. Como dice la doctora, el asma es una enfermedad crónica que aqueja muy prevalente en la población infantil. Se dice que se estima que 4 millones de niños al año la padecen, aunque la mortalidad ha ido disminuyendo a medida de los tiempos, ya que se tiene nuevo conocimiento, ya la población tiene más, o sea, se interesa más, o sea, está más preparado, tiene ya más conocimiento, actitudes de qué hacer en caso de alguna crisis que se puede presentar. Bueno. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Señores, los eventos en vivo son así. Escúchame. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde estaban escuchando? Buenas noches. Buenas noches, le decía que los eventos. Buenas noches, le decía que los eventos Claro que en sí. vivo Claro. suele pasar. Un placer, la doctora Alexandra Beltré. Un placer, Heidi Reyes, un placer, doctora. un placer, Alexandra. Heidi Reyes, un placer. Igualmente. Esta noche vamos a hablar del asma, tanto en la etapa infantil como en la etapa de la adultez. Y a mi lado está la que vamos a hablar de niño, que es la pediatra neumóloga, y a su servicio la neumóloga de adulto, Alexandra. Gracias. Bueno, aquí Jennifer Guzmán. Bueno, aquí Como Jennifer paciente y Guzmán, buena. como paciente y buena Obviamente. seguidora del tema, Y obviamente, porque lo me parece parece. excelente que hagamos este Me tipo parece de excelente que en vivo hagamos para este compartir tipo con de nuestra población en vivo para compartir con nuestra orientaciones, población informaciones que cada día más se orientaciones, vuelven informaciones que cada día más se vuelven millones y necesarias. millones, Porque lamentablemente millones y millones lamentablemente nos vemos afectados con esta patología. Y bueno, para mis seguidores les comento que en el mes de mayo estamos conmemorando el Día Mundial del Asma, así que por eso estamos aquí nosotras tres hoy. Pueden hacer preguntas, ya tenemos algunos tópicos que fuimos reuniendo. Yo ayer hice una cuanta preguntita por mis historias de Instagram y ya otros que habíamos estado recopilando. Así que adelante, chicas. Voy a dar una pincelada. Lo que es el asma es una de las enfermedades más frecuentes de las vías respiratorias. Por lo regular, sus primeros síntomas comienzan en la etapa de la niñez y luego se expresan o se mantienen estables los pacientes hasta algunas etapas de la adultez. El asma ocurre por una inflamación de las vías aéreas. Es una enfermedad que casi siempre lleva al paciente por tos. También puede presentarse opresión torácica, fatiga o falta de aire, como ellos lo expresan, y además puede ocasionar dolor torácico. Es una enfermedad muy tratable, que tiende por lo regular a responder muy bien al tratamiento que hoy en día existe. Y además de esto, es una enfermedad que con el paso del tiempo ha evolucionado y tenemos los alcances
necesario para diagnosticarla, como son las espirometría, también están los estudios del feno, estudio de inhalación, y también están los estudios de eosinófilos en el esputo, también están los estudios de dióxido de carbono, entre otros. Pero lo más importante es la evaluación física del paciente y acudir a su médico neumólogo para diagnosticarla. Claro que sí. Para continuar en cuanto a la población pediátrica, el asma es una enfermedad muy prevalente en nuestra población y es causada por diferentes factores tanto genéticos como factores de huésped. Entre los factores que vamos a destacar, que son prevalentes, o sea, asociados al asma infantil, podemos destacar en cuanto a lo genético, antecedentes familiares, que nuestro antecedente de prematuridad, antecedente en cuanto al huésped, el ambiente, exposición al humo de cigarros, son factores que aquejan a la población pediátrica. Mayormente los síntomas que presentan los niños es muy variable con relación a la población adulta, porque mayormente los niños reflejan esa sensación de que no pueden respirar, una sensación y una tos persistente que le impide jugar, que le impide hacer sus actividades cotidianas en el día a día. Mayormente son niños que se despiertan por la mañana, diciéndole, o sea, que se despiertan media madrugada, mañana temprano, diciéndole a la madre con tos, o sea, que tienen una sensación de que le falta el aire, con tos persistente, muy continua, con dificultad respiratoria manifestada como respiraciones rápidas y forzadas. Esos son los síntomas característicos que presentan nuestros niños. Mayormente se reflejan los pacientes entre la edad etaria más frecuente es entre 5 a 6 años, aunque dependiendo de la genética, o sea, si yo tengo el antecedente de papá que sufre atopía, con rinitis alérgica, papá asmático, hay probabilidad de que su niño tenga un índice predictivo si tiene 3 años y que hace episodios recurrentes, o sea, que debute a cierta edad con una crisis asmática. Ok, y para la doctora... Okay. Y para la doctora Beltré, ¿cuáles son los efectos secundarios de los inhaladores? A mí me ha pasado, o sea, que encontrar uno que no me dé esas sensaciones incómodas, que aunque es lo que me calma, a la misma vez es lo que más me provoca sensaciones como que uno no se siente cómodo o tú no, en mi caso, como ese temblorcito en las manos, esa taquicardia, y que aunque quiero estar bien o no estoy en medio de un ataque de tos, ese síntoma específicamente, o ese efecto, perdón, es como lo más incómodo para mí. No se escucha. ¿Me escuchó, doctora? No sé. Bueno, la parte que te escuché, sí te voy a responder, es la parte de los efectos secundarios de los medicamentos, que son la angustia del asmático, en pocas palabras. Los asmáticos, por lo regular, cuando usa beta bloqueantes o los broncodilatadores, por lo regular le da taquicardia, tienden a darles temblores, pero es lo que yo le digo a los pacientes, por lo regular esos son efectos secundarios que son reversibles. Y cuando tú tienes un asma controlada y que los medicamentos que no contengan estos efectos adversos son menos, es mejor para ti. Por lo regular, lo que más efectos secundarios dan son los medicamentos de rescate. Los medicamentos de rescate, es decir, de acción corta o de acción rápida, son los medicamentos que más dan efectos secundarios, como son los broncodilatadores beta-2. Entonces, esos son los que te pueden dar temblor, sudoración, también da sudoración y taquicardia. Pero el efecto secundario de los medicamentos dura 25 minutos tal vez. Lo máximo que tú puedes sentir que el corazón se te sale por la boca, como dicen los pacientes. Y el efecto que hace de que tú te sientas mejor es mucho más largo. Es lo que yo le explico a mis pacientes. Cuando nosotros usamos broncodilatadores, tu apertura del oxígeno está pequeña.
y al momento que yo lo utilizo, la apertura amplía. Es como que el aire saliera por un espacio así que tengo aquí, y cuando tú estás en asma o en crisis, el espacio es así, se reduce la entrada y la salida del aire. Y por tal motivo, cuando te doy el medicamento, para ti va a ser mejor, aunque el efecto secundario es a corto tiempo. Va a, de una vez a revertir ese efecto secundario que tenemos. Ok. ¿Y hay algún daño cardiológico? El daño cardiológico, no. Los pacientes siempre preguntan que si su corazón se va a poner grande, que si el corazón va a estar mal toda la vida. No. No tienen daño cardiológico específicamente porque ya hay productos que no actúan directamente a nivel de la musculatura cardíaca. Entonces eso es importante saber. Elegir también medicamentos broncodilatadores que no le dé taquicardia a algunos pacientes a veces es mejor, porque hay broncodilatadores que no dan taquicardia. Entonces es importante elegirlo al momento de que el paciente te refiere esos síntomas, cambiarlo a uno que no le provoque la taquicardia. Pero el que más frecuente lo provoca es el broncodilatador de acción corta, que es el que se usa de rescate. Por eso cuando el asma está controlada, por lo regular, tú no tienes sus efectos adversos. Ok. Entonces, para la doctora Reyes, ¿cuáles son los síntomas que regularmente presentan los niños? Por ejemplo, en mi caso yo no tengo niños, pero es súper importante la información. O sea, ¿cómo tú sabes que no es una gripecita común, algo alérgico? O sea, ¿qué nos hace a nosotros identificar que no somos doctores, no somos especialistas, que, ok, mi niño tiene asma? O sea, hay nivel de necesidad asmática. ¿Cómo yo lo puedo identificar? Principalmente los síntomas que presentan los niños son disociación tóraco-abdominal, o sea, una opresión torácica, una tos persistente, o sea, hay una sensación de que le falta el aire, o sea, cuando los niños están jugando, ellos mismos refieren, no puedo respirar, que se cansa, se sienten agotados, decaídos, se sienten, hay niños, o sea, que hay que tienen complementarios, o sea, se asocian también a afectaciones de atopía, que empieza con rinorrea, pero mayormente los síntomas que presentan nuestros niños es esa tos persistente que no lo deja dormir, esa sensación de que le falta el aire, que le impide jugar, que le impide brincar, que le impide hacer todas las actividades que como niños hacen. Entonces, mayormente esos son los síntomas que presentan nuestros niños. Una tos persistente, continua, en accesos continuos, y esa sensación de que me falta el aire, esa sensación de que me falta el aire y que me canso cuando juego. Por ejemplo, como te decía al inicio, en el caso de que haya una gripecita, ¿cómo yo no confundo? Simplemente porque siempre me va a decir que le falta el aire. No, todo prácticamente va de la mano. Mayormente, exactamente. Y mayormente los niños, las crisis son más de noche. Son más de noche y lo despierta. Son crisis que son nocturnas, crisis que me lo despiertan en la madrugada, crisis con esa sensación de una tos persistente, muy continua, esa sensación de disociación, o sea, esa sensación de que no puedo dormir en la madrugada por la sensación de que me falta el aire, por la misma obstrucción a nivel bronquial. Sí, que siempre en mi caso yo me preguntaba por qué me ataca la tos de noche. Es siempre como que, porque en el día yo siento que los medicamentos me están haciendo todo el efecto y que voy a mejorar cuando me acuesto entre una crisis de tos que no he tenido en el día entero. Eso también tiene que ver con la fisiología del asma. La celularidad de las alergias, que es la más frecuente, hace un pico como al predominio nocturno. Por eso es que todos los síntomas son más característicos a predominio nocturno. No es que los pacientes quieren llegar en la madrugada, es que
el asma es característico que en la madrugada el paciente se despierte. No es que él quiera llegar a esa hora de emergencia. Exactamente. No es que él desea estar contigo a esa hora. Es que su patología hace que él vaya allá y siente que cuando, porque yo soy asmática, tú sientes que cuando ve al neumólogo como que puedes respirar. Entonces, a veces no es la enfermedad en sí que hace que uno vaya a la emergencia, sino es la fisiopatología de la misma que hace que tú vayas a esa hora. Y la desactivación de la cascada de la Así, inflamación. está a esa hora justamente. Que se activan prácticamente a cierta hora de la noche y que hace que ese paciente se despierte con esa tos persistente y con la sensación de que no puede respirar. Y suele pasar que a una persona nunca le dio, por ejemplo, o se dio cuenta a sus padres en la infancia o en la adolescencia que era asmático y luego cuando adultos sí sufrí de asma. Antes se creía que no, pero hace muchos años que se demostró que sí. Que no solamente es la consanguinidad, es decir, tener padres, abuelos, hermanos, tíos que sean asmáticos, es decir, la herencia. Y presentarle a la niñez solamente te va a dar asma. Ya se ha demostrado que no. Al paso del tiempo se descubrió también que hay asma por obesidad, hay asma laboral, hay asma que se desencadenan por los alergenos, hay asma que se desencadenan por el paciente también haberlo presentado en la niñez, pero después de adulto, porque tiene factores de riesgo, como es el tabaco, el medio ambiente, el frío y el más común que son los alergenos. Los pacientes asmáticos por lo regular se controlan, porque me dicen, doctora, yo tengo 10 años que no me da el asma, es normal. Llega un tiempo que tú te controlas tanto que tú crees que no la tienes, pero el asma siempre vive con uno y uno aprende a vivir con ella. Es como que dicen, que a veces dicen, no, me dio cierta edad y ya se me quitó por completo. O sea, tienen una erroneidad que creen que ya se sanaron del asma. Yo me sané del asma, pero a cierto punto de edad, o sea, a cierto punto que tenga contacto con esos factores de riesgo que son ambientales, del huésped, el estrés, hace que se exacerben más los episodios y las crisis asmáticas. Ok. Y por ejemplo, ¿cuáles son los factores alérgenos que son detonantes de la crisis de asma? En los adultos y en los niños más o menos igual, correcto. Nosotros vamos a tener que los factores más comunes son el moho, el polen, las cucarachas. Los residuos de cucarachas son factores desencadenantes. Algunos animales, entre ellos están los perros, los gatos. Por eso es que el asma con fondo alérgico debe ser llevado de la mano con el alergista. Es decir, tu mejor amiga o tu mejor amigo va a ser el médico alergista cuando es un asma alérgica, que es la más frecuente de todo el proceso, de todos los asmáticos son la más frecuente y debe ir de la mano con un alergista. ¿Para qué? Para disminuir los factores desencadenantes del asma alérgica. También hay otros factores que son los factores genéticos que son muy frecuentes, o sea, la prematuridad, el tiempo en UCI, la función pulmonar en el recién nacido baja, antecedentes de padres y madres asmáticos, o sea, son factores también genéticos que contribuyen a exacerbaciones y a un índice predictivo de asma a cierta edad. En los adultos también hay fármacos como los betabloqueantes, tienen a predisponer a los ataques del asma. También hay personas que son alérgicas a los AINES o a los antiinflamatorios no esteroides, también pueden predisponer a episodios de asma. Y también personas alérgicas a atopía, es decir, personas que presentan por contacto alergia tienden a desencadenar también la crisis de asma. Eso también puede ser perfumes, el estrés. A veces es muy normal que una paciente te llegue de un examen de la escuela y no es que ella quiere ser asmática, sino que el estrés desencadena el asma. También la misma obesidad desencadena el asma también. Ok, y para la doctora Reyes,
¿cuál es la edad más frecuente que suele aparecer en los niños? ¿Perdón? La edad más frecuente que puede aparecer el asma. La edad en cuanto a los niños, la edad franca de aparición de asma es entre los 6 a 7 años, aunque hay predicho, o sea, que pueden exacerbarse dependiendo de los antecedentes que habíamos comentado anteriormente. Si mi niño hace muchas crisis a repetición durante la edad de 3 a 4 años, puedo tener un índice predictivo de que pueda ser una exacerbación o que me pueda debutar con un asma. Pero en sí le da promedio entre 6 a 7 años. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Así. Continuamos con el tema del asma. Ahora lo más importante para ustedes es saber también cuándo debemos acudir al médico. Le va a hablar mi compañera primero los padres, cuándo deben saber que su niño está en exacerbación y cuándo llevarlo al pediatra neumólogo. Gracias, doctora. Que si su niño presenta tos persistente, está inapetente, que siente, está hipoactivo, que le dificulta hacer sus actividades cotidianas, que de noche se exacerba con disociación, o sea, que se exacerba su dificultad respiratoria, que los accesos de tos son constantes, que aún usted utilizando el esquema de rescate, el niño sigue con la dificultad, es cuando usted debe de acudir a una unidad de emergencia, en ese caso, o a su consulta de pediatría. Pero si su niño, aún usted inicia el esquema de rescate que le explicamos en la consulta de seguimiento a esos pacientes asmáticos, si su niño sigue con la tos, aún con los pasos del esquema, y sigue igual, y sigue con la sensación de dificultad, que no puede respirar, hay que acudir inmediatamente a la unidad de emergencia. Los adultos, por lo regular, es diferente los síntomas, porque los adultos tienden, por lo regular, a despertarse por la tos. Es una tos persistente que no lo deja dormir. A veces se presenta también que no lo deja comer o no lo deja convivir. Es decir, Pónzale, siempre tengo esa tos. Ahí puedo acudir a la consulta. Pero ya si es una tos que no lo deja ni siquiera respirar bien, que usted siente que da 2 pasos y está fatigado y siente que no le entra y no le sale bien el aire, y además de eso presenta cianosis, es decir, uñas moraditas, labios moraditos, y también un dolor torácico, debe acudir a la emergencia. Siempre debemos usar nuestro inhalador de rescate, que es el Beta-2. Si llevas una buena consulta, tu neumólogo te dirá cuál es el Beta-2, que es el inhalador de rescate. Otra de las cosas que usamos para prevenir desencadenantes son las vacunas en los adultos. Las vacunas son importantísimas porque previenen las enfermedades que podemos tratar. Dentro de ellas está la influenza, el neumococo. Todas las vacunas ayudan a que el asma esté controlada. Porque el asma no se cura, pero sí se controla muchísimos años y nos deja tranquilo muchísimo tiempo. Además de esto, una de las cosas que también es importante como neumóloga, y mi compañera lo sabe, es ver el paciente cómo usa el inhalador. Hay pacientes que no tienen adherencia al tratamiento, hay pacientes también que no saben usar sus inhaladores y al final sí estaba siendo bien tratado, la receta estaba muy bien, pero su medicamento no lo sabía usar. Y eso es importantísimo, ver a los pacientes cómo usan sus inhaladores. Si al final no entiende con máscara espaciadora o con polvo seco, como quieras, trata de que el paciente le acomode lo que usas. Es decir, si no responde con esto, vamos a responder con esto, porque debes verlo cómo lo usa. Es importantísimo ver los pacientes cómo usan los tratamientos, porque parte de corregirlo es también debes inhalarla mejor o debes hacer mayor fuerza o debes ponerte la cámara espaciadora de esta manera. Es algo funcional y que evita la crisis de asma. Por eso también hay algunos tabúes que dicen, tengo asma y no puedo hacer ninguna actividad.
O sea, si tengo mi asma controlada, su niño puede jugar, brincar, hacer todo lo que como niño y como crecimiento, que están en crecimiento y desarrollo, lo requiera. O sea, si tengo asma no es que voy a tener mi niño trancado, sino no es que lo voy a dejar, o sea, lo voy a tener en una burbujita en la casa. Prácticamente es evitar todos los factores de riesgo, todos o sea, llevar su control, porque no es que tengo asma, me voy a trancar, o sea, puedo vivir mi vida normal, hacer cualquier actividad si tengo mi asma controlada. Una de las cosas también que usamos en los adultos, que lo vemos mucho ahora, es el vape o la juca, que desencadena el asma muchísimo, y una especialidad que va de la mano que a veces se nos olvida es la psiquiatría. Es importante tener el apoyo de un psiquiatra al momento de saber que la sustancia que desencadena el asma es el vape, la juca, o son sustancias adictivas al paciente, y tú dices, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, si el paciente te está fumando juca o te está tomando vape, aunque tú le des el tratamiento que le dé, puede ser cualquier tratamiento, no te va a funcionar, porque debes ayudarte de la mano de un psiquiatra que te ayude a tratar de que el paciente deje la sustancia que provoca la crisis de asma. Eso es importantísimo también, tener una buena historia clínica del paciente de qué está desencadenando su episodio de asma. El asma este año es cerrando brecha. Claro que sí. Ya nosotros, aunque una enfermedad muy común, es la que más tratamos después del EPO, yo creo. El EPO y el asma son las enfermedades como que más tratamos. Es una enfermedad que te deja vivir toda tu vida bien, feliz, tranquila. Puedes tener tus hijos, puedes tener todo, por experiencia. Y además de eso, tú puedes ir de la mano toda la vida con ella y no te va a causar ningún estrés. No, y no obstante eso, el asma es una enfermedad prevalente en la infancia, o sea que prácticamente es llevar el control y saber qué hacer y prevenir prácticamente. Sí, pero prevención. Aún así hay pacientes que tienen mortalidad, pero es por lo regular que no tienen su vetador de rescate o no tienen un control con el médico, porque es una enfermedad que la mortalidad ha reducido muchísimo, porque hoy en día, día tras día, tenemos muchos medicamentos nuevos. Salen todos los días, yo creo, medicamentos nuevos del asma, porque es una enfermedad que se investiga mucho en los países desarrollados, por suerte, y es una enfermedad que la mortalidad ha disminuido muchísimo, pero es por el manejo y el buen diagnóstico, porque ya los equipos están al alcance de cualquier nosotros, y por lo regular, si llegan a nuestra consulta, hacemos un buen diagnóstico. No, y la historia clínica sobre todo, aunque fácil a veces en niños las pruebas de funcionamiento pulmonar no se lo vamos a hacer a todos, o sea, clasificar el tipo de paciente a quien tú le vas a hacer una prueba de función pulmonar, porque hay niños que por la misma edad a veces es un poco difícil, o sea, es más prácticamente es clínico y reconocer la sintomatología para prevenir y tratar a tiempo. Nosotros tenemos un tema también con el medio ambiente. Hay cosas que no podemos evitar, pero hay cosas que sí podemos evitar. Dentro de ellos está el polvo, el humo, como decía la doctora, la quemas de arroz, en nuestro pueblo es muy frecuente también, en La Vega, y también están los ácaros que tenemos en el medio ambiente. Esas son cosas que podemos evitar y que a pesar de todo es algo que tú debes ayudar al médico, porque ningún médico va a reconocerlo, ningún médico vas a saber. La buena historia va de la mano del diagnóstico. Una buena historia clínica, un buen examen físico al paciente permite un buen diagnóstico y además de eso, un buen manejo. Los pacientes alérgicos, por lo regular, te responden muy bien a los glucocorticoides inhalados, tienen una respuesta excelente al producto, y los pacientes que no son muy alérgicos tienen ya mejor respuestas a los anticolinérgicos, los beta-2 y también a los esteroides. Es decir, es una combinación. Una buena historia clínica, un buen examen físico va a dar el diagnóstico del paciente, y por lo regular tú vas a elegir el mejor tratamiento. Claro que sí, quitar todo eso también. O sea, no voy a usar medicamento inhalado porque me voy a hacer adictivo. O sea, hay que quitarse todo eso de la cabeza, o sea, no es que porque hay personas que dicen, no, que el medicamento inhalado me va a provocar mucha adherencia, o sea, se me va a hacer difícil quitarlo, me voy a hacer muy adictiva a él, que no voy a poder vivir con él, o sea, no es así.
si tú tienes tu asma controlada, no es que tú vas a vivir toda la vida con un medicamento inhalado. Sí, por lo regular los adultos tienden a responder muy bien y nosotros duramos mucho tiempo sin ponerle el tratamiento, o se lo ponemos 3 meses, 6 meses, pero hay pacientes que al final tú terminas quitándoselo porque responden bien a su esquema. Y no siempre tiene que usarlo de por vida, es decir, no siempre debemos o tenemos que usar los broncodilatadores de por vida. Eso es importantísimo saberlo. Pero una de las cosas que le digo al paciente, es mejor respirar que dejar de respirar. Claro, es decir, es mejor usar tu medicamento a no usarlo, porque aunque tenga efectos secundarios, que ya eso hay muchos medicamentos que no lo tienen, es mejor respirar bien, porque no te limita tu capacidad de función diaria, es decir, tu vida cotidiana no se ve limitada por la falta de aire. Pues sí. Entonces, nosotros vamos a seguir con ustedes con el tema del asma. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o si quieren no oyen o no nos escuchan. ¿Y las preguntas, cómo sabemos? Pues bien, sí, por ejemplo, no es que ya prácticamente estamos en un mundo muy avanzado, que podemos vivir con una enfermedad que es prácticamente controlada, y es cuestión de vivir, o sea, de respirar adecuadamente y tener la sintomatología y manejo adecuado, cuándo acudir a tu médico, qué hacer en caso de exacerbación. Todo esto va de la mano, o sea, es prácticamente reconocer todas esas pautas, todo lo que le comentamos para ya tener un control de qué vamos a hacer. Y a veces nos da trabajo adherirnos al tratamiento, mucho trabajo, explicar al paciente. Los mejores productos son los inhalados, es decir, ojalá todo venga inhalada para la vía aérea, yo creo, porque es cómodo, es práctico y es asequible. Todo el mundo puede usar un broncodilatador, pero así mismo como nos acostumbramos a cosas raras, porque no hay cosa más rara que el vape, nos tenemos que acostumbrar también a nuestros inhaladores para poder respirar mejor. Y la juca también no era costumbre y nos acostumbramos a ella, y una mala costumbre, por cierto. Entonces nuestros productos o el tratamiento del asma también debemos acostumbrarnos a ello cuando lo necesitamos. Claro que sí. Si no te gusta o no te siente bien o no estás cómodo con el producto que te recetó el médico, conversalo con el médico y uno trata de buscarte una solución, es decir, elegir otros, porque hay productos que se usan una vez al día, como los modernos. Entonces hay productos que lo podemos usar cada 12 horas, hay otros que lo pueden usar cada 8 horas, es decir, hay muchos tratamientos ahora para el asma, y la mayoría de las emergencias también pueden resolverse con tratamiento endovenoso y también con beta-2 de acción corta, no necesariamente tiene que ser nebulizado. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, los pediatras, o sea que para nuestro niño en cuanto a la inhalación es como una tarea, es ponerle tarea tanto al padre como al niño. Entonces enseñarle a usar el adecuado inhalador conjunto con la cámara espaciadora, que a veces es un poco tedioso, y a veces la mala adherencia, o sea, el no uso del dispositivo, hace que los síntomas se exacerben. Por eso es ideal, o sea, que cuando acudan a la consulta, traer su medicamento en caso de, con nosotros los neumólogos pediatras, que es como es enseñarle, o sea, es una tarea que le ponemos a los padres en la casa y a los niños, y una tarea que nos traen a la consulta, cómo usar el medicamento inhalado para un pequeñito. También una cosa que tomamos en cuenta, y siempre le digo a los médicos generales, cuando los pacientes llegan a emergencia, es la saturación. Cuando un paciente asmático está desaturado, nunca piensen que está bien, siempre está muy mal. Los pacientes asmáticos por lo regular no desaturan si están en crisis moderada o crisis, pero cuando ganan de crisis severa es que llegan a desaturar. Eso es importantísimo reconocer en los médicos generales, por lo menos, para llamar o acudir, porque por lo regular cuando un paciente está desaturado o en tórax silente, es decir, que no se le escucha nada, tiende a ser un asma en crisis severa. Es una de las causas que poco lo vemos, gracias a Dios, por los tratamientos que tenemos hoy en día,
pero también es siempre tener pendiente, porque siempre nos puede aparecer un caso, aunque sea un caso al año, porque estos pacientes pueden hacer un neumotórax espontáneo, pueden hacer una insuficiencia respiratoria aguda, que recurra a intubación, que recurra a cuidado intensivo. Entonces esas son cosas que debemos tener siempre pendientes. Cuando un asmático desatura, es porque el asma ya es de sumo cuidado. Y no obstante eso, reconocer esos factores que me conllevan a una exacerbación grave. Por ejemplo, tener en consideración, o sea, un paciente que tuvo un UCI por una crisis previa, son un paciente que me va a debutar a una exacerbación muy grave. O sea, conocer las comorbilidades asociadas a esta. Entonces es importante reconocer todos estos factores que me llegan, o sea, que mi paciente me lo dice. Y por eso es bueno siempre una buena historia clínica desde que llega el paciente. Preguntar desde cuándo son los síntomas, si está usando adecuadamente el inhalador, cuántas veces lo usa, porque a veces hay pacientes que los síntomas son muy consecutivamente y usan muy consecutivamente el inhalador, y esos son pacientes que me llegan muy grave a la emergencia porque tienen la semana usándolo, siguen igualito. Entonces cuando llega ya la obstrucción está muy, o sea, los pulmones están tan colapsados, no está entrando suficiente oxígeno para suplir las necesidades, llegan con esa sensación y esa falta de aire. Entonces es bueno también conocer todo esto para así tener ya un diagnóstico o qué va a encaminar y qué escalón vamos a utilizar cuando tengamos ese tipo de paciente. Y descartar que no esté infectado. Exacto. También son una de las causas principales de los pacientes lleven a nuestras emergencias o exacerben el asma, es la neumonía, los procesos gripales comunes, los virus tienden a desencadenar el asma. Como ya ha dicho la doctora, descartarlo con una simple radiografía no podemos descartar. No toda asma, por lo regular el asma ni siquiera necesita radiografía, necesita un buen examen físico. Pero si ya el paciente comienza a presentar fiebre, ya empieza a presentar tos mucopurulenta, sí ya necesita un hemograma que identifique a ver si está infectado y una radiografía para ver si además de asma tiene algo más. Y mayormente van como de la mano, siempre tienen su crisis de asma y tienen un proceso viral o una infección bacteriana agregado, o sea, siempre a veces mayormente llegan con el conjunto de todo, de la crisis exacerbada, porque a veces la misma infección viral me exacerba mi asma. Claro, y es como lo que yo siempre he dicho, lo mejor es prevenir. El asma es prevenible, usar su tratamiento, acudir a su consulta cuando el médico lo indique. Si algo de tu producto, de tu tratamiento no va contigo o sientes que no puede más con él, comentarlo a su médico, vacunarse, hacer ejercicio y sobre todo no exponernos a lo que nos da asma. Para mí esas son las reglas del asma y es una enfermedad que si tú la controlas bien no te va a llevar a la emergencia. Por lo regular es una enfermedad que dura años sin saber tú de ella ni ella de ti. Exactamente, y siempre su control, llevar siempre su control, sus citas, o sea, acudir a su cita y llevar su manejo, o sea, no dejarlo porque a veces se le ponen un tratamiento y dice, no, ya me siento bien, lo voy a dejar, o sea, completar el manejo que le ponga su médico, porque hay que, o sea, llevar un buen control. Sí, como dice la doctora, podemos a veces suspenderlo, sí, pero nosotros. Que seamos nosotros que nos suspendamos el medicamento, no porque usted crea que está bien, porque si usted cree que está bien, entonces no está bien, porque alguien debe saber de salud y quienes saben de salud, ¿quién es el neumólogo? El neumólogo que mejor te puede guiar si podemos o no dejar el tratamiento. Sí hay muchos pacientes que necesitan su tratamiento a corto plazo y no necesitan un tratamiento a largo plazo, pero por lo regular se les hace ese estudio con controles. El más común, como dije anteriormente, es la espirometría. Gracias. Feliz noche y es un placer haber compartido con todos ustedes. Gracias igual. Espero que le haya gustado toda la plática. Que hayan aprendido algo, sí. Que hayan informado algo. Buenas noches. Gracias. Bye, buenas noches.